Manuel Cao. A fondo. Bueno, hoy continuamos con la entrevista completa a Mark Polimeropoulos, que fue jefe de operaciones clandestinas de la CIA para Europa y Asia, víctima del síndrome de La Habana, que como vimos ayer en la primera parte, ha cuestionado directamente el informe de la comunidad de inteligencia que llegó a la conclusión de que detrás de los eventos no había ningún adversario extranjero o ni siquiera un arma. Polimeropoulos, como vimos también, ha conversado ampliamente con el periodista Miguel Cosío, gerente general de América CB Network, y debido, como decíamos también ayer, a la importancia de estas declaraciones y ya ha tenido muchas repercusiones la primera parte, pues creemos necesario continuar con ellas, publicarlas en toda su extensión. Pero primero que todo, muy buenas noches y bienvenidos a Foto. Bueno, muy bien, tenemos aquí a Miguel Cosío, gerente general de América CB Network, periodista. Buenas noches, Miguel. Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. ¿Repercusiones a lo que publicamos ayer? Muchas. Por ejemplo, debemos agradecer a la agencia de noticias EFE española, debemos agradecer a Diario Las Américas, a Diario de Cuba y otros medios, incluso de la prensa norteamericana, nos han buscado porque ha tenido una repercusión importante. Me ha llamado mucha gente hoy, que hacía tiempo con las que no hablaba, y lo conversamos hoy ampliamente en la radio y tú me apuntabas lo siguiente. Bueno, el público necesita comprender quién es este personaje. Te hago un resumen muy rápido. Mark Polimeropoulos, 26 años en la Agencia Central de Inteligencia, ha estado en los escenarios más complejos que uno puede imaginar: Afganistán, Irak, Siria, lucha contra el Talibán, lucha contra Al Qaeda, lucha contra ISIS, jefe del servicio de clandestinaje, que es el servicio de espionaje, es quien maneja los espías a los oficiales de inteligencia en Europa y en Asia, y una de las figuras más condecoradas de su generación. Tiene todo tipo de medallas, medalla del servicio distinguido, la medalla de inteligencia, de carrera, y es general de 3 estrellas, el equivalente de la CIA, tiene rangos... Otra nomenclatura. Y yo te quiero traer esta pequeña anécdota que la conversábamos con nuestro colega José Antonio Évora, que describe quién es Mark Polimeropoulos, la importancia de esta persona. Como ustedes han escuchado, su apellido Polimeropoulos es un apellido griego, y la herencia para él y para su familia es muy importante. Su padre es un inmigrante griego y tiene la herencia familiar bien arraigada, tanto que él no veía con buenos ojos el padre cuando Mark se incorpora a la CIA, porque él cuestionaba y cuestionó el papel de la Agencia Central de Inteligencia en apoyar lo que se conoció el régimen o la junta militar de los coroneles en Grecia, que fue entre el año 67 y el año, creo que 74, si mal no recuerdo, la junta militar de derecha, justo cuando, creo que un mes antes había ganado, o un año antes, aquel Georgiou Papandreou, que creo que fue a Cuba en su momento, y él lo cuestionaba. Entonces su visión sobre el papel de la CIA en aquellos acontecimientos, pues siempre le tuvo en una reserva. Hay que recordar que en el año 1975 en Atenas, el jefe de la estación de la CIA, Richard Wells, fue asesinado. Entonces esto gravitaba sobre la familia, y cuando Mark Polimeropoulos regresó de una de las misiones más complejas que tuvo, precisamente con el círculo, capturando al círculo íntimo de Saddam Hussein en Irak en el año 2003, a él la agencia le va a entregar una importante condecoración en la sede de la CIA, en Langley, en Virginia, y él invita a su padre, y da la casualidad, no digo el nombre porque él no lo ha dicho, supongo quién es, el que era entonces director de la CIA, que también tenía una raíz griega por ahí, y en un apartado él ve que su padre y el jefe de la CIA en ese momento, que yo creo que es George Tenet, están conversando, y minutos después ve como su padre viene hacia él y lo nota lloroso, con los ojos llorosos. Emocionado, muy emocionado. Mark le pregunta qué había pasado. Él estaba imaginando en su cabeza que había habido algún conflicto, y lo que ocurre en ese momento es que el padre no le revela que habló. Solamente el padre le dijo: Mark, estoy muy orgulloso de ti. Tiempo después, Mark Polimeropoulos
va y se encuentra con el jefe de la CIA, este que estamos hablando, y le pregunta, ¿qué le dijiste a mi padre? Y yo solamente le dije, señor, su hijo es un héroe. Ese es el personaje. Sin embargo, ese héroe ha tenido que enfrentar la incomprensión de la CIA, que en un momento determinado no le hacían caso a él y a otros de los daños que le había producido este tipo de ataques. Y ahora él está enfrentado precisamente a la comunidad de inteligencia porque no está en lo absoluto de acuerdo con el informe que a muchos, desde nuestro desconocimiento, nos parece que está políticamente forzado de alguna manera. Y él ayer dijo algo de esto, ¿no? Bueno, debo aclarar, él no está enfrentado con la CIA, él habla muy bien. Con el informe de la CIA. Él está con el informe de la comunidad de inteligencia. Del liderazgo de la comunidad de inteligencia, que no es toda. Son 7 agencias y una de ellas, debo aclarar, no concuerda con la observación de que no hay un enemigo extranjero detrás de este asunto, o un adversario extranjero, o un arma o algo. Entonces, esto ha traído mucha polémica, pero solo con esa anécdota te pinto quién es este personaje. Ahora, en esta parte que vamos a ver ahora, sin embargo, Mark habla de la disfuncionalidad del gobierno. Adelante. En el 2019, usted dijo que el gobierno de Estados Unidos había sido por lo menos incompetente en este asunto. ¿Cómo lo ve ahora después de este informe? Dysfunctional. It's dysfunctional. In the middle of the Dysfunctional war. because it just doesn't work. I think the White House believes one thing. I think the intelligence community believes one thing. I think DOD believes one thing. The scientists believe one thing. Wow. All different things. I mean. And so to me, it just it shows kind of a lack of a strategy. There's no one institution, one body has taken over this. But going back to that question, I mean, I do think there's biases in the intelligence community because they don't want to find the truth for 2 reasons. One is that it's going to be hard for us to staff our overseas missions if it's unsafe. But the other part is, if we do find out who it is, that's going to cause a huge concern in U.S. policy circles on what to do. It's much easier to sweep this under the rug. Cuba. Para usted, Cuba, el régimen cubano, ¿es una amenaza a nuestra seguridad nacional? Our national security? One of the things that I think about all the time is any notion of rapprochement with Cuba cannot happen until we figure out what happened in Havana at the embassy. It's absolutely critical. There cannot be a normalization of ties with Cuba until we find out what happened to the U.S. Embassy officials there. That is unfair to them. To my colleagues who were injured in Cuba, we have to find out what happened to them before there's any kind of forward progress in U.S.-Cuban relations. I think that's a separate issue of human rights concerns in Cuba and the nature of the Cuban regime. But just on a personal level, I would find it very hard to support a policy of normalization until we find out what happened at the embassy there. That to me, that's just an ethical and moral issue. Ayer usted era un pez gordo. ¿Cuál es su visión ahora? El otro Mark en la agencia. You bring up a really difficult question because I'm sure, some of them love me and some of them hate me. Again, the idea of speaking out, I've been very forceful on this issue, so I'm sure I irritate a lot of people. I think they have a lot of sympathy for me for the kind of the personal journey, the health journey that I've gone on. But I'm sure many of them don't like that I'm so outspoken on this. But I wouldn't be outspoken if I thought that the government was doing the right thing. And so certainly I've been an advocate for health care for the victims. But when it comes to a report like this, I'm sure they're not happy in what I'm saying to you and to other people in the media. But what I really emphasize is I just think the investigation should continue. But again, I think a lot of people don't like when people don't like what I have to say. My response to them is turn off the TV.
don't read the article where I'm mentioned. Yesterday you were... Ayer usted era un leal guerrero. Hoy, ¿qué es para ellos? So, and there's also the notion that people in the intelligence business, they think when they retire sometimes shouldn't talk to the media. But I take a different view on that because I think it's actually really important that we do. And this goes to a whole other subject and issue. But, in the age of what we call open source information, what you all do in the media, you can actually learn a tremendous amount. And for the American intelligence services to stay relevant, to stay important, we have to explain to the American people what we do. And so I think it actually is important for former CIA people to write books or talk in the media, because I think it's an indispensable institution. I mean, it's the U.S. nation's first line of defense. CIA still does do incredible things. I'm very supportive of our of the mission of our organization, no doubt at all. But I think that talking in public is important because we have to justify our existence. We get billions of dollars each year. So the American people, especially in an age of open source, where you can learn so much. I mean, if you can follow the events, what's happening in Ukraine, between Russia and Ukraine, in the media, I would argue almost as well as in the secret world of intelligence. I mean, that we have such incredible access to commercial satellites, TV, and then there's these open source, the open source intelligence firms like Bellingcat who do these investigations. And so, but for CIA, we better be able to. We need people to speak out, speak in favor of the intelligence community, because if not, who's going to pay the bills? The American people. I work for the American people. They paid my salary, so I think that some transparency is okay. No vamos a comentar nada ahora mismo, regresamos con más porque lo que viene es aún más importante e impactante. Volvemos con este programa especial. Muy bien, continuamos aquí con Miguel Cosío y esta conversación que tuvo con Mark Polymeropoulos. Y en esta parte, Cosío, es donde él va a contar, porque ya me despierta curiosidad, ¿no? Exactamente qué fue lo que le pasó, en qué consistió el ataque del que fue víctima, ¿no? Correcto. Vamos, adelante. Para poder obtener una imagen más clara de lo que pasó, ¿pudiera usted, por favor, regresar a ese momento, ese día, describir lo que pasó en ese instante? Sure. So it was early December of 2017. I was staying at a 5-star hotel, only several blocks from the U.S. Embassy. We went out to dinner that night. Nothing special. But I woke up in the middle of the night. I don't remember hearing anything, but I woke up with a terrible case of vertigo. The room was spinning. It was actually terrifying. I had been in places like Iraq and Afghanistan and Syria. I've been shot at many times, but this was the most terrifying moment of my life because I had no control. Like literally, the room is spinning. I had a splitting headache. I had what's called tinnitus, ringing in my ears. I felt physically sick that I was going to, from all ends. But it was a pretty terrifying moment. It was a moment where I felt I totally lost control. But the vertigo piece was pretty shocking, and I'd never felt anything like this. And those symptoms, stayed with me. Some of them to this day. Most of them have resolved. But that was what initially happened, and it was I don't consider myself the toughest guy in the world, but I've been through a lot of stuff over the years in some conflict zones, and I was pretty scared that night. What did you do? ¿Y qué hizo usted después? Sure. At the morning, what did you do? In the morning, I called the embassy in the morning, and I went to a local pharmacy, and they got me some medication to kind of control the nausea and the vertigo. It resolved a bit the next day, but the day after, all those symptoms came back. I was just eating at a restaurant, and the vertigo was terrible again. And then eventually, I made it back to the United States just a couple days later. And that's where the symptoms actually got worse, where I developed over time. I forgot to mention, I lost my long distance vision. I couldn't drive. I had brain fog. I was forgetting things. And so that was in early 2018. And so that was, I knew something was definitely wrong. And ultimately, again, by summer of 2019, I couldn't go to work for more than 2 hours a day.
and it was time for me to retire. I turned 50, so I could retire, but I didn't want to. I mean, I still was a very high-level officer, and in fact, the senior levels of the agency were asking me to stay on for even a bigger promotion, to what we call the 7th floor, the top level of the agency. What you dream of. Usted quería estar en el séptimo piso. They were offering me a position there, but I had to say no, and I had to retire because I had to really focus on my health and getting me better. And I will tell you, when I finally made it, after begging the agency for healthcare, going public, when I finally made it to Walter Reed's Traumatic Brain Injury Center, that's where I really started improving, because I was there for 1 month, 10 hours every day. And they, and these are the world's, most renowned doctors and nurses on traumatic brain injury. And so they gave me so many different tools. They gave me hope, on feeling better. And so it's and they're also were honest. And so they said, look, you're going to come here. They said to me, what's your best case scenario for leaving? And I said, well, I hope I'm 100% better in a month. And they said, you're going to be lucky if you're 30% better. Wow. And I probably was less than that, but I did show improvement. And so it's just a marathon, and it's the idea of, how to take care of your body with, so there's a pharmaceutical option. There are some drugs that can be used. That didn't work for me, but there's, things about, my sleep habits and nutrition, exercise, a lot of things. And I say this seriously, because this is how a lot of people have found healing, through things like deep breathing, yoga. Everyone thinks I'm crazy when I say things about yoga, but I'll tell you a funny story about yoga. I visited the U.S. Embassy in Sana'a in Yemen in 2016, before this happened to me. And I remember going to visit, and I saw all these people doing yoga in the small patch of grass. And I said, I was being a jerk. I said, who are these people? And they said, I was mocking them. And they said, those are members of SEAL Team 6. And so then I said to myself, all right, I better not make fun of these people. No. And so, but it's the idea, but there's ways to take, it's kind of the softer side of medicine, which is yoga, which is, nutrition and sleep and these habits. And over time, it's proven for victims of traumatic brain injury that leads to some healing. And so a lot of, to be honest, a lot of, kind of therapy with psychologists and psychiatrists. But it's a long journey. And ultimately, I credit the doctors at Walter Reed for really saving me. It's pretty amazing. When you walk in there, every day when you're there, they ask you in the morning, did you feel like you were going to kill yourself last night? It's a pretty jarring statement, and I would always say no. And then at the end of the program, they interview your family. They bring your family in to interview them, and my wife immediately said that she was terrified that I would do something like that, which gave me the notion I might have been in far worse kind of mental health shape than I thought. And I've certainly improved on that. So I really credit those doctors and staff for saving my butt. No doubt. And there's some great Americans there. Because here's the other thing: they believe me. They think that report you're holding up there is nonsense. By the way. And they also. So when that report, I'm sorry to interrupt. Really important point. When that report came out, I got a message from the doctors at Walter Reed, and they said, "Ignore that. Just take care of yourself." Oh, nice. Just really important. The next morning, lo informó a la mañana siguiente. Yeah, of course. Yeah, they took me to the pharmacy. American Intelligence. La inteligencia sabía que algo había pasado en el 2016 en La Habana. En Havana. We weren't sure at the time, so the first thing in the morning is, what the hell happened to me last night? Why am I feeling so poorly? So we I remember talking and saying, hey, maybe it was food poisoning. I don't know. I mean, but then when it kept going for several days, we knew it was not food poisoning. But what they wanted me to do is just get home to see our medical staff. So it was just the idea I had to get out of there. And so I remember that was a tough plane ride home. But no, I was look, initially I wasn't exactly sure what had happened. By the time I got back, and immediately I went to the CIA's doctors, I did say, hey, does this look like what happened to our victims in Havana? And their first inclination was, no, you look a little bit different, which I think was a mistake on their part. And that's because I say the same thing all the time. I'll say it to you today. I'm not talking to you here today if all the CIA had done was send me to the doctor, right? They refused health care, which to me was immoral. But I was trying to go, as I said, to the University of Pennsylvania, which was treating our victims from Havana. But they said no. But that should be a title of my book one day is, all I wanted to do was get a doctor's appointment.
None of this, if they had done the right thing and treat me, I probably wouldn't have come out in the media about this, and then no one would have known. Right now, en ese momento estamos viendo lo que está pasando en Ucrania. What happened in Ukraine. Right. Cuba regime. El régimen cubano apoya la propaganda rusa con campañas de desinformación, etcétera. ¿Qué piensa de esto? Misinformation campaign, etcétera, etcétera. What do you think about it? Well, I mean, clearly, Cuba is an adversary of the United States. They're partners with the Russians. I think they vote with them consistently at the UN on just about everything. The Cuban-Russian relationship is one that's always been of concern. But again, it's the notion of there's always this dream that some Americans have of kind of this rapprochement with renewed ties with Cuba, and that's fine to have, but it's not fine to have with the current Cuban regime. Of course, we want to return to the days where there would be U.S. tourists and trade and all the things for a country that's just 90 miles away. But the current nature of the Cuban regime is that Cuba is an enemy of the United States. But it does always seem that there are those in America who have this dream of everything kind of miraculously getting better there. One could hope, but not with the current state of the regime. Again, one, as you say, that supports Russia in its fight in Ukraine. I'm not sure that anything that where Cuba has been on the side diplomatically on anything the United States has done over the last several years, and so we'll see. Mark, Thank you so much. Muchísimas gracias. Thank you so much. Muy buena la entrevista. Hay una cosa que yo agregaría, con toda claridad, para los servicios de inteligencia, Cuba es un enemigo. Esa estrategia de fortalecer al enemigo es algo que a mí siempre me desconcierta. No creo que en la historia, si ha existido, jamás debe haber funcionado. Bueno, tus impresiones cuando regresemos de la pausa. ¿Podemos invitar a José Antonio Évora, que veo que estaba ahí contigo, a que se sume con nosotros a la mesa? Qué bien, bueno, continuamos. Vamos a llegar a alguna conclusión, ¿no? Hay muchas. Muy bien, ya escuchamos el testimonio. Se suma a nuestra mesa José Antonio Évora, periodista, productor de televisión, crítico de cine, que acompañó a Miguel Cosío a lo largo de toda esta entrevista. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, por favor. A ver, ¿por dónde empezamos? Porque hay tantas cosas, ¿no?, que señalar, Miguel, sobre sus declaraciones. Deberían, aunque él ha hablado a medios americanos, yo creo que no había sido tan explícito y tan detallada la información que ha ofrecido y los posicionamientos. Hay posicionamientos importantes. Yo me quedo con ese de que mientras el misterio continúe, pues no puede haber relaciones con Cuba, porque ya no es un problema ni de derechos humanos ni de democracia, sino de seguridad nacional. Esa es muy importante. Esa es la frase. Yo te diría que ahí él la liga dos cosas. Número uno, Cuba es un enemigo de los Estados Unidos. El régimen cubano es un enemigo de los Estados Unidos y es un aliado de Rusia, el principal enemigo de los Estados Unidos. Dos, él lo dice tajantemente, no puede haber ningún acercamiento con el gobierno de Cuba mientras esto no se esclarezca. Y yo creo que es importante, y lo acabas de mencionar, Juan Manuel, porque sí, yo he visto varias entrevistas de él no había hablado tan explícitamente, tan largamente del asunto, y todo tiene que ver, a mi juicio, por dos puntos. Él dice, bueno, a mí me han criticado por salir a hablar públicamente, y quizás sea un buen título para un libro mío. Todo lo que yo quería era una cita médica. Y ahí es donde él piensa hablar. Y yo creo que el detonante ahora, y por eso ha hablado ampliamente, y ha dado detalles y un análisis profundo, que yo creo que es lo que está en la base de todo, es el reporte de la comunidad de inteligencia que dice tres cosas. Uno, no hay un adversario enemigo detrás de esto. Dos, no hay un arma detrás de esto. Y número tres, los afectados quizás de los 1.500 casos, los que hayan sido, había condiciones de salud preexistentes, cosa que sus médicos niegan. Él ha revelado una cosa importante. Él dice, acaba de salir el reporte este reporte. Y lo que él dice es, cuando yo se lo mandé a mis médicos, a los científicos,
me dijeron, no hagas caso. No hagas caso, es muy revelador. Entonces, a partir de ese detonante, yo te diría que por partes va desmenuzando el fenómeno. A su juicio, ¿qué pudo pasar en La Habana? Que después entraremos en eso, número uno. Número dos, el dilema que tuvo el liderazgo, los que toman decisiones en este país de qué hacer. Si esto fue un acto de guerra, como él lo califica, contra oficiales, diplomáticos, funcionarios del gobierno de Estados Unidos, no solo en La Habana, en 96 países alrededor del planeta donde se reportaron este tipo de fenómenos. ¿Cuál es la respuesta apropiada si yo descubro que hay un adversario detrás? ¿Voy a ir a una guerra? ¿O prefiero lidiar con este problema y decir, bueno, mañana mis diplomáticos, mis oficiales de inteligencia no quieren ir a prestar servicio al país que los mande? Entonces, yo creo que ahí es donde está el meollo del asunto que destapa todo lo demás. Y es muy importante algo que él dice también, no hay una institución del gobierno que se haya encargado de tomar las riendas. Salvo el Departamento de Defensa ahora. Claro, ahora la investigación del Departamento de Defensa se refuerza después que salió ese informe de inteligencia, de la comunidad de inteligencia, en el cual una sola de las instituciones de inteligencia, que presumimos que es la CIA, no está de acuerdo con esa conclusión de que no hay un arma, ni hay un país, ni hay un adversario enemigo hostil. Eso, dicho por él, es muy importante porque recuerda que se trata de una persona que tiene las dos condiciones necesarias para hablar. Uno, fue afectado por lo que conocemos como el síndrome de La Habana. Dos, ocupaba un alto de tremenda jerarquía en la CIA. No estamos hablando de cualquier cosa. Dirigía operaciones clandestinas en Europa y en Asia. O sea, es un tipo 26 años en la fila de la CIA. Se trata de alguien que tiene mucha experiencia. Y a mí, tú sabes lo que me ha hecho pensar. Oyéndolo hablar a él, me ha hecho pensar en cómo el concepto de la libertad para los estadounidenses no es una cosa hueca. Ese señor es un patriota fundamentalmente porque está muy convencido de que su noción de la libertad, su manera de practicar la libertad es ser franco, porque eso es lo que de verdad defiende al país. Eso a mí me da la impresión de que están cerrando el caso burocráticamente porque mientras esté abierto les impide tomar ciertos pasos políticos, ¿no? Es lo que se desprende de allá. Y me hace recordar en el año 2021 cuando Anthony Blinken, secretario de Estado, había prometido algo que no parece estarse cumpliendo aquí, de que iban a piedra tras piedra llegar al final del asunto. Recordemos ese instante. This is an urgent priority for President Biden, for me, for our entire government. And we will do absolutely everything we can, leaving no stone unturned, to stop these occurrences as swiftly as possible. We will get to the bottom of this, and meanwhile, we'll do everything we can to care for our people. Aquí es donde yo tengo la... Bueno, para ser justo con lo que está diciendo el secretario de Estado, él dice, vamos a voltear piedra sobre piedra para hacer que esto se detenga. Yo pongo aquí un dato que ayer lo comentaba y creo que está en nuestra página web así reflejado. Después del viaje del director de la CIA a Moscú, justo antes de que empezara la invasión rusa a Ucrania, William Burns va a Moscú y se reúne con Sergei Naryshkin, el jefe de los servicios de espionaje exteriores rusos, y con el consejero de Seguridad Nacional, el general de ejército Nikolai Patrushev, que como dije ayer acaba de estar en La Habana, y habla por teléfono con Vladimir Putin. Uno puede presumir que se pudo haber hablado allí, estaba el tema del programa nuclear iraní, estaba el tema del petróleo, estaba el tema de Rusia, de la OTAN, pero en esa fecha de Washington Post, que había reportado algunas cosas interesantes sobre el síndrome de La Habana, dice que William Burns, una de las cosas que trató con esos tres personajes, hasta por teléfono con Vladimir Putin, dice de Washington Post, fue el tema del síndrome de La Habana y que le dio una fuerte advertencia. Eso fue lo él lo reafirma. Él lo reafirma. Le dio una fuerte advertencia
al gobierno ruso diciendo, bueno, si ustedes están detrás de esto, esto tiene que cesar porque esto es un acto de guerra y ¿dónde podemos terminar? Y eso va al meollo del asunto. Es decir, lo que califica Mark Polimeropoulos con este informe del Consejo Nacional de Inteligencia de traición y golpe al estómago, lo que él califica así, él dice que hay un asunto moral detrás. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de los patriotas, éticos, los hombres que defienden, que están en la primera línea de defensa de la seguridad nacional de este país. Y entonces era muy difícil para el poder político decir, hombre, las dos administraciones estoy hablando, la administración de Donald Trump y la administración de Biden. La administración de Biden se ha ocupado, después de la ley Habana, que pasaron bipartidistamente senadores demócratas y republicanos para atender a las víctimas. Y entonces él dice, sí, pero espérate un momentico. Uno puede entender que es una decisión difícil tomarla como una retaliación. Vamos a ir a la guerra por lo que le hiciste a mis soldados en el campo, número uno. Pero el asunto es que con decir seguimos la investigación, no sabemos lo que pasó, pero no decir aquí no pasó nada. Eso a mí me parece que es el detonante por el que Mark Polimeropoulos ha salido, y no solo tiene que ver con las relaciones con Cuba, porque eso sería verlo de manera muy local, muy del hemisferio occidental. Estamos hablando de las relaciones entre las tres principales potencias militares y económicas del mundo. Rusia no es una potencia económica, Estados Unidos y China sí, que es el tema de la estabilidad y el orden mundial, en un momento complejísimo. Porque nosotros estamos, Juan Manuel, en una guerra de otro tipo. Sí, pero cuando yo escuché en aquel momento lo que dijo Anthony Blinken, fíjate, dice, vamos a hacer todo lo posible para hacer que esto se detenga. Entonces tú dices, primero, ¿quiere decir que continúan los ataques? Continuaban los ataques, se reportó. Hubo después de noviembre del 2021. En el momento que Blinken habla, hay todavía... Hubo uno en Bogotá, hubo en Europa, se reportaron varios fenómenos de esto. Esto llegó a un punto que la administración, como dice Mark Polimeropoulos, hubo dos cosas, consternación, preocupación y hubo confusión. Y ahí es donde él llega a decir, hombre, estamos ante un panorama de un sistema de gobierno disfuncional. La Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos concluye que detrás de este fenómeno se usaron pulsaciones electromagnéticas de energía dirigida, son los causantes de estos daños cerebrales neurológicos a nuestros oficiales. 1. 2. Ahora se baja Inteligencia. el Consejo Nacional de Inteligencia diciendo aquí no pasó nada, vamos a seguir investigando. Número 3, el Departamento de Defensa ha dicho, oye, yo voy a seguir investigando. Y número 4, ¿cuál es la agenda política? Y número 5, me tengo que ir a comerciales. Qué bueno. Ya volvemos. Muy bien, continuamos ya cerrando las conclusiones en torno a estas declaraciones excepcionales de Mark Polimeropoulos. Tu impresión general, las cosas que más te llamaron la atención. Yo estoy muy impresionado con él por una razón. Miguel me había hablado ya de Polimeropoulos y yo pensaba que íbamos a tener en la entrevista que escarbar mucho. Tú sabes, que darle la vuelta. En ningún momento fue necesario. Espero que se note en la conversación que reproducimos, porque está casi completa ahí. Él habla de las cosas más delicadas con una absoluta desinhibición. No tiene reparos ninguno en decir las cosas que cree que deben ser criticadas y no tiene tampoco reparos en decir que hay que defender los servicios de inteligencia de este país. O sea, hace una cosa que a mí me llamaba mucho la atención, porque ahí es donde tú te das cuenta de que una persona se siente capaz de criticar cuando quiere defender. Y eso me gustó mucho. Los análisis son siempre muy certeros y para hacerlos no utilizan ningún lenguaje rebuscado que te esté diciendo o nunca presume de nada que tenga que ver con su carrera. En ningún momento. Por cierto, viendo el libro, que nada más que le he podido echar un vistazo por arriba, el libro de él. Ay, ya que Miguel citaba una anécdota, hay otra en el libro que es tremenda. Que es como claridad en tiempos de crisis. Algo así, sí. O sea, que hay que mantener... Exacto. Que bueno, eso es lo que decía Harari, de que inundados de tanta información no importante, ya la información no es el poder, sino la claridad. Bueno,
Fíjate que esta anécdota a la que iba a referirme tiene que ver con eso, porque parte de un momento en que los subordinados, después de una situación que te cuento ahora, muy crítica, le dijeron que habían logrado ganar confianza porque lo veían a él confiado, y él dice, lo que ellos no sabían era que por dentro yo estaba a punto de salir corriendo. Se trataba de que él estaba con su familia en un lugar, no dice qué país, del Medio Oriente, evidentemente un puesto de la CIA, y de pronto, una noche, acabado de levantarse, un vehículo cargado de explosivos choca contra la pared trasera de la instalación. Dice él, si hubiera explotado, que es evidentemente lo que pretendían los terroristas, el edificio se hubiera caído y hubiéramos muerto todos. Afortunadamente no explotó el vehículo. Pero los disparos empezaron a llover y entonces él hizo esto que te contaba. Logró inspirarle confianza a sus subordinados y la situación fue poniéndose poco a poco bajo control con ayuda de las propias autoridades locales. Pero hay un momento en que está conversando con su jefe y el jefe le dice casi con una sonrisa, esto pudiera no terminar muy bien. Y entonces él se dio cuenta de que en medio de aquella situación estaban tratando de reírse, de encontrar por lo menos encontrarle un lado simpático al asunto, que por supuesto no lo tenía porque estaban sus vidas en peligro, y afortunadamente lograron salir de la situación. Y hay otro aspecto para quienes nos están viendo desde Cuba, que es la satanización que los enemigos de los Estados Unidos han hecho de la CIA, y por eso él defiende el papel de la CIA. A punto de que, por lo menos mi generación, creía que la CIA era una cosa secreta, ilegal, ¿no? La CIA es una agencia que tiene un edificio, unos jefes que son públicos, unas instituciones, igual que la tiene cualquier otro país, es un servicio de inteligencia para proteger al país, precisamente de organismos de inteligencia que no tienen ningún marco ético, como son los de Cuba, por ejemplo. Aquí hace muchos años que la CIA es un organismo que está supeditado al gobierno, que tiene que rendir cuentas, que no puede hacer cosas alegremente sin contar con las instituciones. Él lo dice que es la primera línea. Él lo dice que es la primera línea de defensa de este país, es la agencia. Y es lamentable que él se vea obligado a decir de que en este momento todo es disfuncional, ¿no? Aquí tengo copiado lo que dice, me parece que la Casa Blanca cree una cosa, la comunidad de inteligencia cree otra, el Departamento de Defensa cree otra, los científicos creen otra, y todas son cosas diferentes. Eso que sobre es, este tema. Sí, eso que es un arma ética en manos de los servicios de inteligencia y contrainteligencia de Estados Unidos podría ser un talón de Aquiles. Y recuerdo, año 2000 en Panamá, cuando arrestan a Posada Carriles, que yo estoy allí, me cuelo en la conferencia de prensa de Fidel Castro. Fidel estaba alardeando de que él no tiene miedo, y que yo le hago 2 o 3 preguntas, él se molesta y me dice, sin venir al caso, dice, es que la CIA es muy incapaz. Dice, cosa que sabemos que no es cierta, pero ha fracasado en todos los intentos de asesinarme. Tú te das cuenta ahí de que hay un dictador. Esos 600 atentados que Fidel Castro, es un invento. Claro que es un invento. Sí, pero tú te das cuenta de que hay un dictador, o como Putin, que saben que pueden hacer cosas fuera de control ético. Claro. Como hace Putin, que es envenenar a personas, que es... Navalny está preso, acaba de ganar el Oscar, el documental de Navalny en Rusia. Es la impunidad, es la impunidad total. Tú sabes, cuando tú estableces un régimen que lo que hace es básicamente es crear las condiciones para actuar con impunidad, por supuesto que te conviertes en un adversario terrible, porque tú no tienes, ese enemigo tuyo no tiene fiscalización interna. Y lo otro que yo veo, o sea, porque él dice cosas que nosotros decimos aquí todos los días, como observadores del caso cubano, claro, ¿no? Pero tiene un peso cuando lo dice él, porque a nosotros son los cubanos de Miami, o son los exiliados, o son los anticastristas. Pero yo veo 2 errores fundamentales en este tipo de estrategias que algunos están tratando de impulsar en el Departamento de Estado y en Washington. Es de declarar unilateralmente que tu enemigo ya no lo es. Esa declaración, que él lo sigue diciendo,
Cuba es un enemigo de los Estados Unidos. Aquí hay gente que unilateralmente y empiezan a funcionar como si el enemigo tuyo no fuera ya enemigo. Eso es un peligro terrible. Bueno, debo aclarar que eso que has traído a la mesa es un punto importantísimo. Yo recuerdo cuando el tema del acercamiento con Cuba y eso, que había un director de inteligencia nacional, se llamaba James Clapper, una institución en los servicios de inteligencia. Y él, independientemente de cualquier proceso de acercamiento de la administración Obama, él dijo, y por ahí hay que buscar, Cuba sigue siendo una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y eso me vino a la mente cuando Polimerópolos nos dijo en esa entrevista, ustedes veían que este proceso de acercamiento bajo la administración Obama, todo eso era fachada política, pública. Bajo esas aguas, en la comunidad de inteligencia, nuestros servicios, los servicios de inteligencia rusos y los servicios de inteligencia cubanos, vivíamos el momento de la guerra más dura. Lo dice él, lo dice Mark Polimerópolos. Y eso, al día de hoy, sigue estando presente. Y que la seguridad del Estado y que los servicios de inteligencia cubanos no fueron los que tomaron la decisión de ese acercamiento. Del acercamiento, él lo dice también. Entonces, o sea, los puntos que él trae a la mesa, yo creo que hay que prestarle mucho oído, independientemente de los críticos, las posiciones, las opiniones que haya. Yo creo que él ha puesto sobre la mesa una visión diferente sobre esta conclusión oficial que se quiere dar. Nosotros no sabemos, no tenemos todos los datos. Pero el análisis que él hace sobre lo que pudo haber pasado me parece muy coherente. Y él dice, yo no les hablo a ustedes por lo que he leído en los medios de comunicación. Sí, está hablando una vaca sagrada de los servicios de inteligencia. Además, qué lógica tan clara esa de que pueden haber estado usando instrumentos para interceptar inteligencia y haber descubierto en el proceso de hacer eso que el equipo que estaban usando producía lesiones en la persona. Yo siempre recuerdo, antes de irnos a la pausa, y lo he dicho aquí varias veces, que a Ricardo Bofill, fundador del Movimiento Pro Derechos Humanos, le dijeron una vez, una de las amenazas es, mira, no estés jugando, que nosotros te podemos, con un sonido, cuando estés hablando por teléfono, matar. Bofill siempre repitió esa historia años antes de estos fenómenos. Regresamos enseguida. Conclusión en 40 segundos. En 40 segundos yo creo que es una entrevista extraordinaria, no porque la hayamos hecha nosotros, sino por el protagonista. Recomiendo la lectura de su libro, Claridad en medio de crisis. Él va a venir a Miami, lo vamos a tratar de traer aquí al canal. Y para mí ha sido un trabajo muy satisfactorio y creo que nuestra audiencia merece escuchar a personas de la capacidad de Mark Polimerópolos. Bueno, y nada, se nos acabó el tiempo después.